Bienvenidos a la segunda parte de los balances con reacción química. En este caso vamos a hablar de la velocidad de reacción. Para ello tenemos el ejemplo de la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para producir amoníaco. Primeramente planteamos la relación entre coeficientes estequiométricos. En este caso recordemos que menos es para los reactivos, positivos serán para los productos, indicando que estos se forman. Vemos que la relación entre nitrógeno y amoníaco es de 2 a 1, quiere decir que necesito por una mol de nitrógeno produciré 2 de amoníaco. Vemos para la relación de nitrógeno e hidrógeno es de 1 a 3 y vemos que la relación de amoníaco e hidrógeno es de 3 a 2, de acuerdo pues a la estequiometría presentada en la reacción. Si nosotros ubicamos cada razón de producción entre su respectivo coeficiente estequiométrico de la siguiente manera, por ejemplo, la razón del amoníaco entre su coeficiente 2 va a ser igual a la razón del nitrógeno entre su coeficiente estequiométrico, es decir, menos 1, pues a ser un reactivo, y vemos que la relación entre el hidrógeno y su coeficiente estequiométrico, que es menos 3, nos da una igualdad. Esta igualdad pues simplemente la utilizamos despejando e igualando estas tres relaciones juntas. Pero es bastante sencillo, es la razón entre su respectivo coeficiente estequiométrico. Si nosotros hacemos eso, obtendremos esta fórmula general. Este término pues va a ser asociado al coeficiente estequiométrico y esto se le conoce como velocidad de reacción. Es un parámetro muy importante a la hora de relacionar balances con reacción química. Para ello, pues vamos a hacer un tercer ejemplo que nos dice que calculemos la velocidad de la reacción de nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco. Nos están diciendo que se alimentan al reactor catalítico 40 moles de hidrógeno, 12 moles de nitrógeno. Vamos a obtener una corriente de salida de 8 moles por hora de nitrógeno, 28 moles por hora de hidrógeno y 8 moles por hora de amoníaco. También nos están diciendo que calculemos las razones de producción de cada sustancia. Lo primero pues es ubicar las velocidades de reacción. El término pues va a ser la razón de producción de una sustancia entre su coeficiente estequiométrico, teniendo cuidado pues que positivos serán para los productos y negativos para los reactivos. Habremos definido la razón de producción en videos anteriores como la relación o la diferencia entre las moles de salida de una sustancia S de menos las moles de entrada de esa sustancia. Con la información del problema, pues podemos calcular las razones de producción de los tres componentes. Tenemos pues el nitrógeno, entraron 12 y salieron 8, quiere decir que hubo un consumo de 4 moles por hora. Para el hidrógeno pues entraron 40 y salieron 28, para un consumo de 12. Y para el amoníaco no entró ninguna y se produjeron 8, y pues evidentemente eso nos da una producción de 8 moles por hora. Ya con las razones de producción podremos calcular la velocidad de reacción. Para este ejemplo, pues podemos hacerlo con los tres. La velocidad de reacción es única para la reacción química A, que es una sola. Si nosotros hacemos esto con cada componente, con cada reactivo, pues nos damos cuenta que nos da el mismo valor. Entonces, de esa manera tenemos la razón de producción del amoníaco, que es 8, dividido entre su coeficiente estequiométrico 2. Vemos que la del hidrógeno es 12 dividido entre 3, que es su coeficiente estequiométrico, y vemos que la del nitrógeno es 4 o menos 4 dividido entre su coeficiente estequiométrico, que es menos 1. Cualquiera de estos casos, la razón o la velocidad de reacción siempre me va a dar 4. Indicará que la velocidad de reacción de este ejemplo es de 4 moles por hora, y pues no habrá necesidad de hacerlo con cada componente. Esto debería dar igual utilizando cualquier componente de la reacción. También podremos expresar los balances en función de la velocidad de reacción. Sabemos que la velocidad de reacción la representaremos con esta R minúscula, es la razón de producción entre su coeficiente estequiométrico o para una sustancia S. Por lo tanto, podremos expresar la razón de producción en función de la velocidad, que es única, por su coeficiente estequiométrico, sustancia S, y utilizaremos las expresiones que desarrollamos en la clase anterior, que son las moles de salida de una sustancia S, ya sea en términos molares o en términos másicos, e incorporaremos las razones de producción como función de la velocidad de reacción. Simplemente hacemos una sustitución, RS será reemplazado por R minúscula por coeficiente estequiométrico, y vemos que generamos expresiones, ya sean molares o másicas, que serán función de las velocidades de reacción. Esto pues nos llevará a una nueva variable adicional, que es la velocidad de reacción.
Vamos a utilizar entonces la información anterior para calcular las moles de salida de unas de estas sustancias a partir de la velocidad de reacción que determinamos en los balances. Tendremos la misma ecuación de estequiométrica. Acá pues nos están dando las moles de alimentación al reactor catalítico, siendo 40, 12 para hidrógeno y nitrógeno respectivamente, y una producción de 8 moles de nitrógeno. Entonces acá, de amoníaco, perdón. Acá pues tendremos los coeficientes estequiométricos, el nitrógeno -1, el hidrógeno -3 y el amoníaco 2. Acá podremos utilizar los balances molares en función de las velocidades de reacción, que son las ecuaciones que habíamos hablado. Entonces, pues si queremos calcular las moles de salida del nitrógeno, simplemente será la velocidad de reacción por el coeficiente estequiométrico del nitrógeno más las moles que entraron. Sabemos que el coeficiente estequiométrico del nitrógeno es -1, que salieron 12, perdón, que entraron 12, y simplemente tendremos que multiplicar con la velocidad de reacción. Lo mismo podemos hacer para el hidrógeno, serían el coeficiente estequiométrico, su velocidad de reacción, más las moles que entraron de hidrógeno. Toda esta información está, simplemente es reemplazarla. Asimismo para el amoníaco, velocidad de reacción por su coeficiente estequiométrico para las moles de entrada. Pues en este caso no tenemos moles de entrada porque es el producto que se forma. De esta manera, para el primer caso sabemos que las moles de salida son 8. Esto ya nos lo habían dicho en el enunciado. Por lo tanto, pues sabemos que la velocidad de reacción es de 4 moles por hora. Despejándolo de la primera ecuación o con el ejemplo anterior donde ya habíamos calculado la velocidad de reacción para este mismo sistema. Ya con la velocidad de reacción obtenida, vamos a calcular las moles de salida del hidrógeno y las moles de salida del amoníaco. Solamente reemplazamos y obtenemos que saldrán de hidrógeno 28 por hora y de amoníaco saldrán 8 moles por hora. Esto pues lo hicimos a partir de la velocidad de reacción del ejemplo anterior o simplemente despejándola de la primera expresión, dándonos una velocidad de 4. Nos haremos pues este comentario que dice que la velocidad de reacción es independiente para cada sustancia, aunque depende de los valores numéricos de los coeficientes estequiométricos. Cuando se especifique la velocidad de reacción debe dar información precisa de la ecuación estequiométrica. Esto es muy fácil de entender puesto que la velocidad de reacción la obtuvimos a partir de estos coeficientes estequiométricos -1, -3 y 2. Si ellos hubiesen sido diferentes, la velocidad de reacción hubiese cambiado. Esto es muy fácil de comprobar. Podremos hacer el mismo cálculo, calcularemos la velocidad de reacción, pero ahorita utilizaremos una proporción de coeficientes estequiométricos diferente. Cada coeficiente estequiométrico fue dividido en 2 y veremos cómo nos va o cuánto nos va a dar la velocidad de reacción. Haremos el mismo procedimiento, calcularemos los coeficientes o los llamaremos, en este caso es -1/2 para el nitrógeno, -3/2 para el hidrógeno y de 1 para el amoníaco. Utilizaremos la misma expresión, por ejemplo, acá llamo las moles de salida del nitrógeno, que en este caso me están diciendo que se producen 8, y vemos que como función de la velocidad de reacción, simplemente tenemos una incógnita que es la velocidad de reacción. Asimismo, pues traeré a colación los otros balances, las moles de salida del hidrógeno serán la velocidad de reacción por su coeficiente estequiométrico más las moles que entraron de ese componente. Para el amoníaco de la misma manera, velocidad de reacción por su coeficiente estequiométrico más las moles que entraron de ese componente. De la primera expresión puedo reemplazar, puedo sustituir la velocidad de reacción. Estoy utilizando las moles de salida para calcular la velocidad de reacción, pero si ustedes quieren, pues pueden utilizar las razones de producción y el coeficiente estequiométrico. De la misma manera, pues van a llegar a la velocidad de reacción. En este caso, pues el despeje me da que la velocidad de reacción es de 8 moles por hora. Ya notamos los primeros cambios. Y a partir de esa velocidad de reacción, pues sustituyo en las moles de salida del hidrógeno y el amoníaco para obtener el valor de ellas. Nos están dando, pues nuevamente salen 28 por hora de hidrógeno y que salen 8 moles por hora de amoníaco. Estos son los comparativos de los dos procedimientos. Utilizamos, pues sacamos conclusiones bastante valiosas. Vemos que las moles de salida no se afectaron. En ambos casos, pues nos dio 8, 28 y 8. Y pues esto es independiente de los coeficientes estequiométricos. Tiene bastante sentido, puesto que la velocidad de reacción se contrapesa con los coeficientes estequiométricos. Y pues vemos que eso no va a afectar en las moles de salida. Sin embargo, la velocidad de reacción sí afectó, sí fue diferente. Entonces, a pesar de que el número o que el valor numérico de la velocidad de reacción
Depende de los coeficientes o los valores molares de los coeficientes estequiométricos, los flujos de salida no se van a ver afectados, ya que los flujos de salida dependen exclusivamente de las proporciones entre los coeficientes estequiométricos. Es decir, una relación de 1 a 3 es lo mismo que una relación 1,5 a 3,5. Una relación de 3 a 2 es lo mismo que una relación 3,5 a 1. Entonces los flujos de salida se ven influenciados por esa relación de coeficientes, pero las velocidades sí se ven afectadas por los coeficientes estequiométricos, los valores numéricos. Son dos conclusiones valiosas. Espero que les haya quedado muy claro. Muchísimas gracias y nos vemos para la parte 3.